Radio El Agitador presenta Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la NEF. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeras de NEF? Estamos acá en una nueva edición de Agitando la Entrevista y en este recorrido que estamos haciendo con las asociaciones a las cuales ANEF, a través de lo que llamamos el cabildeo sindical, ¿no es cierto?, hemos ido al Congreso Nacional apoyándolo por cada una de sus demandas. Bueno, una de estas es CERNAMEC, ¿cierto?, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, con Claudia Vega de ANFUSEM. Por supuesto, los dejamos acá. Claudia, cuéntenos un poquito cómo ha sido este tema en el Congreso y la actualidad. Bueno, nosotras como Asociación Nacional de Funcionarios, efectivamente lo que realizamos en su minuto como parte de nuestra gestión como agrupación en el fondo es poder también ir revisando, ¿cierto? Y también estar muy atenta a los procesos internos de gestión, ¿ya? Y en el marco, obviamente, de la gestión institucional, el proceso de presupuestario es fundamental para tener claridad respecto de poder, en el fondo, apostar, ¿cierto?, a mejoras de condiciones laborales, pero también nosotras en algún minuto tuvimos una baja significativa, ¿cierto?, de funcionarias y funcionarios. Por lo tanto, en este ejercicio, ¿cierto?, presupuestario, para nosotros era importante tener la claridad respecto de cómo era, ¿cierto?, que se proponía, en este caso, el proyecto de partida, ¿cierto?, de presupuesto, cómo venía para efectos de la dotación nuestra, pero también para efectos de la implementación programática, ¿ya? Entendiendo que presupuestariamente marca, ¿cierto?, el ejercicio presupuestario permite en el fondo apostar o proyectar tanto la gestión institucional como también las condiciones y mejoras de condiciones laborales para los funcionarios y funcionarias, ¿no? Oiga, y bueno, ¿y cómo ha estado el tema? Porque sabemos de que CERNAMEC sería, en un eventual gobierno de sabemos quién, una de las principales víctimas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan desde esa perspectiva? ¿Es tan así? ¿Depende mucho del Parlamento? ¿Cómo es el tema? O sea, efectivamente hay, para nosotras desde el punto de vista de nuestro, digamos, como giro del negocio, por decirlo así, ¿no?, de los temas que abordamos, efectivamente podríamos estar en una lógica de retrocesos de derechos, ¿no? Entendiendo de que nuestra institución además surge como una respuesta a los movimientos de mujeres, ya en su minuto, justamente abordando, hoy día hablamos de brechas, pero en algún minuto eran situaciones que eran violación a los derechos humanos de las mujeres las que vivían, ¿no? Por lo tanto, la creación del servicio en particular apunta justamente a abordar aquellos temas y es así también que nuestros programas tienen esa lógica de poder afrontar las necesidades, pero también aumentando las autonomías de las mujeres, ¿no? Y hablar de autonomía de las mujeres también nos posiciona en un lugar técnico-político distinto, ¿no? Sobre todo en una lógica de, digamos, desde el enfoque de género, desde la perspectiva de género, el rol de las mujeres, ¿cierto?, en una línea más conservadora, en el fondo estaría más subyugada o subordinada, ¿cierto?, a la labor en el fondo, del trabajo doméstico, ¿no?, por decirlo así. Distinto es en estas visiones más progresistas, en el fondo es cómo en el fondo fortalecemos la autonomía de las mujeres para que ellas puedan también desarrollarse de manera, digamos, plena, tal cual lo pueden desarrollar los hombres. Por eso se habla de la equidad, ¿no? De que ambos, tanto hombres como mujeres, tengan las mismas oportunidades. Ahora, obviamente que ante una posibilidad de un gobierno, ¿cierto?, de corte más conservador, ¿cierto?, efectivamente los derechos de las mujeres pueden estar o pueden verse vulnerados en materia de retroceso. Particularmente nosotras nos dimos cuenta en este mismo monitoreo, o mejor dicho, en este mismo proceso de cabildeo en el Congreso,
si bien es cierto, íbamos más que nada por plantear una preocupación respecto a una rebaja presupuestaria que se estaba dando en el programa Jefas de Hogar, que es un programa además emblemático de nuestra institución, que además trabaja con las mujeres más pobres de nuestro país y que en el fondo lo que hace es justamente formar ya sea en términos de que puedan retomar trayectorias laborales o que puedan iniciar trayectorias laborales, tanto de trabajo más de corte dependiente como de aquellos que son más independientes, ¿no? Y entonces en esa línea, para nosotras esta como rebaja del presupuesto, lo que nos preocupaba era que eventualmente pudiera significar ¿cómo se llama? Un despliegue menor en los territorios, como por ejemplo, ¿no? Ahora, estando en este ejercicio de monitoreo en el Congreso, tomamos conocimiento a partir del trabajo de cabildeo, de este contacto que se tiene con los distintos diputados en el mismo lugar, y también senadores y senadoras, que en ese momento estaba en sesión en la comisión mixta, ¿no? La comisión mixta que evalúa justamente, o más bien dicho, revisa el proyecto de presupuesto que en este caso presenta el Ejecutivo, en una lógica de poder ir revisando cada una de las partidas, ¿no? Y particularmente nuestra partida, que es la partida que es liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que es la partida 27, tenía indicaciones, ¿cierto?, por parte de diputados particularmente hombres, de observar o de solicitar una votación separada de 3 programas nuestros en particular, ¿ya? Uno de ellos era el Mujer y Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿cierto? Y donde también es un programa particularmente relevante en materia de incluso de información o de orientación en la implementación de la ley IBE, que es ¿cierto? Que son las 3 causales de aborto, ¿cierto? Sí, aborto las 3 causales, claro. Exacto, y por otro lado el programa de Mujer y Participación Política y Social, ¿ya? Que es un programa que lo que hace es fortalecer las capacidades, ¿cierto?, de las mujeres en temas de liderazgos ya sea políticos o sociales. Y junto con ese programa se implementa el Fondo de la Equidad. Y el Fondo de Equidad es un fondo que incluso se crea con la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya? Y lo que hace justamente este Fondo de la Equidad apunta necesariamente, o mejor, apunta a que este proceso de formación, ¿cierto? O de reforzamiento de capacidades de lideresas, ¿cierto? De mujeres líderes, puedan decantar en proyectos territoriales que promuevan la participación, ¿cierto?, de las mujeres en las localidades y en los distintos territorios. Por lo tanto, para nosotras fue muy complejo darnos cuenta de aquello. Fue muy complejo darnos cuenta que, si bien es cierto, íbamos con una necesidad que estaba enfocada a una rebaja presupuestaria, lo que vimos ahí propiamente tal en el Congreso era una alarma no menor respecto de una no continuidad, si es de estos programas, ¿no? En la lógica de que se aprobara esta votación por separada, porque en el fondo lo que iba a significar era que eventualmente la partida no le asignaran los recursos que estaban asignados para estos programas en particular, ¿no? Que eran estos 3 que mencioné anteriormente. Por lo tanto, estratégico por lo demás, ¿eh? O sea, ahí nosotras, la lectura que hacemos hoy día de esto apunta netamente a que es posible que esos programas se puedan afectar en la implementación. No sé si, y no sabemos, no tenemos la certeza de que pueda ser a corto plazo, ya entendiendo que hoy día además ¿cómo se llama? La partida presupuestaria se aprobó con estas glosas, ¿no? Y se aprobó con estos programas. Por lo tanto, para el año 2026, en el fondo podríamos tener la continuidad.
No obstante, no tenemos la certeza de que esto pueda ocurrir de la misma manera para el año 2027. Y es ahí la alerta en que, en el fondo, nuestros programas, ¿cierto?, al no, en el fondo, aprobarse de manera presupuestaria, ¿ya?, no se pueden ejecutar. Y ahí no solamente son las mujeres las que, en el fondo, no van a acceder a la oferta programática en los territorios, sino que, además, quedan, digamos, sin funciones o sin labores que realizar los propios equipos nuestros que trabajan en esos programas, tanto del servicio como también particularmente de los que están en los territorios y que se implementan a través de un ejecutor, ¿ya? Entonces, el impacto de esto no solamente afecta en materia de derechos que ya están adquiridos, ¿cierto? Y de derechos que en realidad se fortalecen a través de una implementación programática, sino que además, en el fondo, viene un menoscabo desde el punto de vista de la política pública dirigida a las mujeres de Chile. Y eso es lo complejo. No, y además, yo le decía recién que era estratégico porque, claro, o sea, es una forma de debilitar la incursión de la mujer en los territorios, en los puestos de trabajo y Exacto. de una u otra forma generar liderazgos femeninos. Exacto. Aparte que es fuerte, ¿eh? El tema. Y nuestro servicio en particular, además, es un servicio altamente feminizado, por lo tanto, claro, quienes además se afectarían ante esa posibilidad de no continuidades programáticas son también mujeres que trabajan en estos programas, tanto en la implementación, digamos, en nosotras como servicio o en los territorios ya de una manera más local. Y a eso es lo que tenemos que, en el fondo, estar súper atentas y muy claras desde el punto de vista de cuáles van a ser también los resultados de las elecciones del próximo 14 de diciembre. Es clave, ¿eh? Es clave, es fundamental, porque si no va a venir ahí un tema bien complejo sobre todo para todo lo que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer. Sí, claro. Sí, exactamente. O sea, nosotras, en el fondo, bueno, desde este año, además, nosotras como asociación estamos en coordinación con la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también con el sindicato de Prodemo. No obstante, aun cuando ellas tienen una figura muy distinta, ¿no?, de contratación, porque ellas no son, digamos, contratadas a través del estatuto administrativo, sino que son contratadas a través del Código del Trabajo. No obstante, es una fundación que, si bien es cierto, la Constitución es privada, el financiamiento es público, ¿ya? De hecho, nuestro servicio es quien, en el fondo, transfiere, ¿no?, la partida o los recursos para que ellas puedan funcionar. Por lo tanto, y estas tres asociaciones, en el fondo, durante este año se conformamos, ¿no?, la federación, que en el fondo asocia o agrupa a estas tres instituciones o estas tres organizaciones que están vinculadas al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo relevante de esto? Es porque, de alguna manera, también el que una de estas tres instituciones tenga una afectación, ¿cierto?, desde el punto de vista ya más, digamos, más político, ya sea porque se decide no continuar, por ejemplo, eso significa inmediatamente un debilitamiento del mecanismo de género del Estado, ¿ya? Y una de las cosas que nosotras siempre hemos tratado de, en el fondo, poner en el tapete, que de alguna manera nuestros programas no debieran ser parte de una agenda de gobierno de turno, sino que debiéramos pasar a un nivel que es distinto y que tenga, digamos, más un corte de política de Estado, ¿ya? Y esto también va en el marco de los distintos instrumentos internacionales, ¿cierto?, que como país también estamos adscritos, ¿ya? Y que también tenemos que dar cuenta de cómo hemos ido avanzando en distintas leyes, ya sea hoy día tenemos la implementación de la ley integral, por ejemplo, que es parte, ¿no?, del mejoramiento de las distintas leyes que hemos tenido en materia de violencia.
pero también con otras iniciativas, digamos, legislativas que dan cuenta de la promoción, ¿cierto?, de los derechos, pero por sobre todo la promoción de las autonomías de las mujeres. Y también en este marco también, de las disidencias y, digamos, de la diversidad sexogenérica. Oiga, ese tema también, porque no siempre se aborda, ¿no? Y también sabemos que tenemos compañeras y compañeros que están en un tránsito sumamente respetable, pero que no se habla mucho y se invisibiliza. Exacto, sí. Sí, y en eso, en el fondo, nosotros hemos tenido una experiencia incipiente, digamos, porque de alguna manera aún culturalmente, desde el punto de vista de Estado, todavía estamos como todavía escribiendo los temas más que están vinculados a los temas de mujeres, ¿no? Claro. A diferencia de otros países que han evolucionado sus propias instituciones, ¿cierto? Ya no como ministerios de las mujeres, sino que ministerios de la igualdad. Y en eso, obviamente que... Claro, y esos países en el fondo, el ministerio no solamente ve los temas de mujeres, sino que además del reconocimiento, en este caso, de las personas que obviamente transitan. Exacto. Sí. Uruguay me tinca que ir por ahí, ¿no? Uruguay debe estar, ellos tienen muy avanzado todos estos temas. Bueno, Argentina también lo tenía. Sí, pero ahora... Sí. No sabe, deben estar ahí en un... Esperamos que no tengamos la misma suerte nosotros. Bueno, Claudia, no sé, ¿puedo aprovechar algún otro tema que quiera conversar? O, si no, mandar un mensaje a todos los compañeros y compañeras de CERNAMEC y de todos los servicios también que asociados al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. No, nosotras en realidad como asociación estamos también... hoy día también en el marco de la asamblea extraordinaria que tuvimos hace unas, igual es relevante fortalecer en el fondo de que nuestra posición como funcionarias y funcionarios públicos no es neutral, ¿ya? No es neutral desde el punto de vista de que somos parte, digamos, del Estado y cómo cada programa o cada candidato o candidata propone, ¿cierto?, una idea de Estado, no es menor, ¿ya? Y particularmente nosotras, en materia de derechos de las mujeres, ¿cierto?, tampoco es menor, ¿ya? Y nosotras ahora en la conmemoración del 25 de noviembre, que es el día en que se conmemoró, ¿cierto?, el Día, digamos, Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, nuestra consigna fue justamente aquello, que en la medida que retroceder en derechos es violencia contra las mujeres. Por lo tanto, de alguna manera, también invitar a hacer un voto consciente, un voto que en el fondo permita no solamente ver mi realidad personal, particular, sino que la realidad colectiva, ¿no? Porque en definitiva, y la realidad que queremos proyectar de aquí al futuro, ¿no? Porque igual nos hemos dado cuenta, y yo creo que muchos y muchas nos podemos también dar cuenta de que al momento de ocupar nuestro voto, ¿cierto? Lo hacemos en función, ¿cierto? Hoy día también con tanta información que está por redes sociales, por los distintos mecanismos más digitales, ¿no? Corroborar que la información sea verídica es fundamental, pero también en el fondo hacerlo, como lo decía, hacerlo de manera consciente para que en el fondo implique una apuesta para un Chile de hoy, pero también un Chile del futuro. Muy bien, pues. Claudia Vega, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Sabemos toda la lucha que se tiene que dar y todo lo que se viene, ¿no? Así que súper importantes las palabras de usted. Y por supuesto, siempre van a estar acá los micrófonos y las pantallas abiertas de Radio ANEF para todo lo que ustedes necesiten, ¿ya? Muchas gracias, le agradecemos la invitación. No, gracias a usted. Y por supuesto, con todos ustedes continuamos acá en la sintonía de ANEF Radio, la radio del sindicalismo público. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.